Según la palabra del Señor, hermanos, no existe la suerte o un destino predeterminado o predestinado. Según la Biblia, solamente hay dos caminos, hay dos puertas, hay dos destinos. El primero es el que nos lleva a la felicidad, al bienestar, a la prosperidad. Y el segundo es el que nos lleva al fracaso, al malestar o a la aflicción, al dolor. Y en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, solamente Dios ha puesto dos caminos delante de nosotros. Claramente lo dice el libro de Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra he puesto por testigos que delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú, dice, escoge la bendición para que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia, dice la palabra. O sea que en nuestras manos está el poder determinar qué camino tomar. Está en nuestra voluntad, hermanos, si queremos el bien o el mal, estar tristes o felices, estar amargados o sonrientes. Está en nuestras manos odiar o amar, o estar en guerra o en paz, de estar fracasados o con éxito. Está en nuestras manos. Todo depende de una decisión. Decidimos, en todo caso, hermanos, estar bien o decidimos estar mal. Decidimos disfrutar de este culto, abrir nuestro corazón, recibir una palabra de Dios, o decidimos rechazarla directamente. Pero recuerde que todo parte de una decisión, ¿no? Y Dios conoce los corazones y determina cuál es la decisión que hemos tomado, hermanos. Este Salmo 1 nos habla de cómo llegar a disfrutar la vida en la tierra, tomando la mejor decisión, haciendo lo correcto. Este es el Salmo 1. Primero que nada, este salmo comienza así: bienaventurado, dice la Biblia. Esta palabra bienaventurado en su original es ashar y significa doblemente feliz. Significa afortunado, dichoso, tranquilo, seguro, con propósito. Significa contento, realmente feliz. Por eso creo que este salmo, hermanos, es el salmo para ser feliz. Es el salmo que nos da los pasos para poder tener paz con Dios. Pero claro que decidir ser feliz es nuestra elección. Debemos decidir ser felices. Debemos decidir que la palabra entre a nuestro corazón. Entonces vamos a ver a lo largo de este salmo cómo hay pasos, hermanos, para alcanzar esa felicidad, como una recompensa de nuestra decisión. Miren ustedes cómo empieza este salmo. Dice la Biblia así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En primera cosa, para poder decidir estar bien, hermanos, es no contaminarse con el consejo de los malos. Así dice la Biblia. Primera cosa para ser feliz. ¿Cuánto dicen también? Miren, hermanos, cuántas bendiciones se pierden cuando uno escucha malos consejos. ¿Y de dónde vienen los malos consejos? Los malos consejos vienen de tres fuentes. Número uno, están los que no conocen al Señor. Estos que no conocen a Dios dan malos consejos porque ellos te aconsejan con una visión terrenal. Siempre están puestos los ojos en lo terrenal. Para ellos, hermano, lo más importante es el trabajo. El trabajo es su Dios. El matrimonio no es importante, los hijos deben crecer solos, Dios no es importante, el cielo no existe, aquí hay que trabajar y trabajar y trabajar. Cuando escuche esas palabras, va a usted ver que su visión es terrenal, no le va a hablar para nada de Dios, solo es la visión terrenal, pero tiene que saber que la visión terrenal termina pronto, porque hay una visión eterna, y hay una manera de ser feliz, y no es a través de las cosas de la tierra. Entonces una persona que no cree en Dios, no conoce a Dios, ¿cómo puede darte un buen consejo respecto a tu vida o a tu destino? En segundo lugar, los creyentes tibios también son malos consejeros, porque estos creyentes tibios tienen doble ánimo en su corazón. Hermanos, son de doble personalidad. Ellos no pueden aconsejar. Si te aconsejan, van a ser, hermanos, consejos tibios. No te van a mandar ni para el mundo ni para el cielo, ¿verdad? Te van a mantener siempre en un estatus así de mediocridad, y eso es al medio. No quieren consagrarse, no quieren dedicarse, no quieren comprometerse, pero tampoco quieren irse al mundo, y están allí. Imagínense escuchar un consejo de esa persona. Va a mantenernos en ese punto. Un consejo también de, hermanos, los ateos, los aborrecedores de Dios. ¿Quiénes son estos? Hermanos, son personas que han desechado a Dios de sus mentes. Esos no pueden darte buenos consejos. O aquellos creyentes que se apartaron de Dios, son creyentes apóstatas. Estos tampoco pueden darte buenos consejos. Los que más daño hacen a la obra del Señor son aquellas personas que estuvieron en la obra de Dios y salieron resentidos. Esos son los que hacen más mal, más daño a la obra. ¿Por qué razón? Porque de algún modo se enojaron con el pastor, se enojaron con un miembro, se enojaron con alguien, se han resentido y están ahí sin congregarse. Pasa el tiempo, el enemigo los toma y empiezan a hablar mal de las cosas internas de las iglesias, de los pastores, de
de tantas cosas, hermano. Son malos consejeros, los gnósticos también. Hermanos, no se puede escuchar consejos de quien sea. ¿Cuántas personas habrán perdido sus bendiciones? Se habrán desviado de sus bendiciones por escuchar un mal consejo de alguien. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, hermano, hay que estar atento. ¿Qué estamos escuchando? Porque si usted está escuchando una voz de mediocridad, una voz de tibieza, una voz de, digamos, de afán, eso es lo que va a creer y eso va a terminar siendo en la vida. A veces sin querer, no a manera de consejo, pero sí estamos hablando eso. Y lo que se habla en la casa, eso es lo que se produce en los hijos. Lo que se habla de repente en la calle, eso muchos lo toman para vivir. Otros deciden recibir consejos de personas incrédulas, pero que son inteligentes. Son personas de repente muy versadas, pero su vida moral deja mucho que desear. Entonces, ¿de dónde, hermano? Es que nosotros debemos escuchar consejo. Nuevamente la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuántos matrimonios se desecharon por escuchar a incrédulos? Que dicen, no te conviene esa persona, no le perdones, no te humilles, tú puedes solo. Una vez estuve comprando algo por el mercado y una comerciante me dijo, me estoy separando de mi esposo. Y le dije, eso es malo. Y ella dijo, para nada. Y ella dijo, mejor voy a estar sin él, me dijo. Además, el hombre, ¿para qué nos sirve? No sirve para nada, me dijo. Y se rieron con su compañera. Ellos tenían ese pensamiento, es que ellas tenían poder adquisitivo. Ellas manejaban su negocio, ellas trabajaban, hacían todo. Decían, ¿para qué nos sirve el hombre? Si se va no es problema. Miren cómo los valores cambian, ¿verdad? Pero esto viene por los malos consejos que de repente escuchamos. ¿Cuántos trabajos, hermanos, se han desviado, se han perdido por escuchar a alguien con envidia? Que te dice, no te metas, no te irá bien. Te dice, no te resistas, dile esto a tu jefe, mándalo no sé, al cuerno. Dice, demándalos, ¿verdad? Hay malos consejeros por ahí, no te dejes. El que no tranza no avanza. Son malos consejos. Y de repente uno empieza a escucharlos y se mete en más problemas. ¿Por qué? Alguien ha decidido aconsejarte mal. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, hoy decepcionados, siguiendo un mal consejo, se han metido en pasiones desordenadas? Cuando alguien les dijo que, yo te voy a hacer gancho con esta persona. O finalmente una relación sexual no es peligrosa, no es mala. O personas que alrededor han hablado de que de repente si te embarazas, pues está el aborto. O al final escápate con tu pareja. Miren cómo los consejos vienen y son de fuentes, hermanos, que no conocen a Dios. Y cuando un joven escucha estos consejos, termina despidiéndose de su bendición. Las bendiciones, hermanos, se van. Por eso dice la Biblia, bienaventurado, dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo escuchando malos consejos. Bienaventurado, feliz. O sea que hay que discernir lo que estás escuchando. Porque tú vas a escuchar cosas malas o cosas buenas, hay que discernir. Y hay que rechazar lo malo y recibir lo bueno. Porque los consejos siempre van a estar. ¿Cuántas personas se han apartado del ministerio porque alguien les ha dicho, vas a sufrir, ¿de qué vas a vivir? ¿Dónde vas a ir? Muchas personas de miedo han dejado el ministerio, ya no quieren servir a Dios, pero tenían llamado al ministerio. ¿Cuánta gente en el mundo, hermanos, habrá descuidado, pudiendo haber sido por ahí un ministro de Dios predicando en algún lugar? Cada uno, hermano, decide recibir el consejo que quiere, porque un consejo puede influir en tu decisión y tu decisión va a influir en tu destino, va a influir en tu futuro. La Biblia dice en Primera Reyes, capítulo 12, versículo 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Estamos hablando del rey Roboam. Cuando entró al reinado, dijo, ¿qué debo hacer? Los ancianos le dijeron, tu padre ha sido duro con el pueblo. ¿Por qué no eres ahora más tolerante? ¿Por qué no los entiendes? Ayúdalos y ellos te amarán. Y Roboam dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió el consejo de los jóvenes con los cuales se habían criado. Y estos jóvenes le dijeron, Roboam, trátalos con más dureza. Si tu padre les chicoteaba con un cinturón, tú dales con la cola del escorpión. Hazlo sufrir, porque solo así este pueblo entiende. Y Roboam escuchó el consejo de los jóvenes y perdió el reino, porque fue el detonante para que se divida el reino. 10 tribus quedaron mal y dijeron, nos vamos. Levantaron a Jeroboam, lo hicieron su rey y se partió Israel en 2. Hermanos queridos, un mal consejo puede traer grandes consecuencias y terribles, pero uno no se da cuenta, escucha nada más. Es bueno escuchar buenos consejos. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Así que hay que discernir un mal consejo, hermano. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 11:4? Dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Es un buen consejo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 24:6? Dice, porque con ingenio harán las guerras y con la multitud de consejeros está la victoria. ¿Sabe dónde está el buen consejo? Está cuando varios te dicen lo mismo, pero gente calificada. Muchas veces uno va, pastor, aconséjeme, muy bien. Después va a otra persona que tiene confianza, tal vez goza de alguna reputación, tiene madurez y pide un consejo, le dice lo mismo. Luego va otro y le dice lo mismo. Entonces está claro, hermanos, el camino está claro. Pero normalmente los jóvenes no oyen, no. Es que yo tengo fe, sé lo que estoy haciendo, yo creo que va a funcionar. Pero si te han dicho varias personas que no,
es porque no. Pero no, a veces uno no quiere oír los consejos de buenos, más bien dicho. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Proverbios 19:21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Saben? Dios también es un consejero. Dios es un buen consejero, hermano, ¿verdad? Así que es mejor escuchar los consejos de Dios, aun cuando no lo sienta o no piense que está bien. Dice, si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Por eso es importante, a ciegas, creerle a Dios. Él sabe lo que hace. Algunos le cuestionan a Dios y dicen, bueno, a ver, por ahí tal vez no tienes razón, no creo que funcione, pero no podemos cuestionar a Dios, hermano. Dios tiene siempre razón. Yo me he dado cuenta en todos estos años que estoy sirviendo al Señor que Dios siempre tuvo la razón. ¿Cuántas veces he querido pensar, no, tal vez sería de esta manera? Pero no funciona, no funciona. Al final Dios termina mostrando su voluntad y decir, esto era lo mejor, lo más correcto. Hermanos, número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primer consejo para ser feliz. Segundo, dice el Señor, ni estuvo en camino de pecadores. Segundo consejo, ¿está tomando en cuenta? ¿Está anotando esto, hermano? Porque así será feliz. No estuvo en camino de pecadores. Y esto tiene que ver con la influencia de cómo, hermanos, uno puede juntarse, como dice ese dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Como diciendo, la persona con la cual estás va a terminar influenciándote, y siempre pasa eso. Depende con quién te juntes, dice el Señor. Hermanos queridos, ¿sabía que el mal se contagia? El mal se contagia como una gripe, como un resfrío. Dice que una suegra gripada un día antes de la boda se atrevió a darle un beso a su yerno con la esperanza de que al día siguiente se enferme y falte a la boda. La suegra no quería que su hija se case con este hombre, pero al día siguiente el hombre apareció, enfermo, pero apareció, hermano. Y cuando el ministro le dijo, ¿quiere usted aceptar a esta mujer como su legítima esposa? El enfermo dijo, ¡achis! Sí, ¿verdad? Así es, hermanos, el pecado se contagia rápidamente. Es increíble cómo las malas prácticas, hermano, se imitan más que las buenas. Las malas prácticas se copian, se reproducen. Es como ese video que alguna vez ha debido ver en las redes sociales, como un niño, hermanos, está caminando detrás de su padre. Su padre bota la basura y el niño también termina botando la basura. Después está gritando a las personas mientras camina en un mall, y entonces el niño detrás también gritando a las personas. El padre le saca el dedo malcriado a las personas y el hijo también atrás. Y luego va a casa y está gritando a su mujer, y también el hijo lo está gritando al mismo tiempo. Recuerden, jóvenes, que como ustedes tratan a su madre, así tratarán a su esposa. Pero la esposa no es tan tolerante como la madre. La esposa los va a mandar, hermanos, a correr, hermano. La mamá nomás la tolera, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, no estuvo en camino de pecadores. ¿Sabía que la Biblia nos prohíbe, hermanos, estar íntimamente amistados con incrédulos o con pecadores? Precisamente porque nos pueden contagiar. La Biblia dice que sí debemos tener amigos, pero amigos íntimos no pueden ser creyentes. Un cristiano no quiere pecar. Un cristiano no desea pecar. Un cristiano no quiere desobedecer. Pero si tiene contacto con algún incrédulo, los virus del pecado terminarán encargándose de todo. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 15:33? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando una persona, hermanos, tiene amistad íntima con un incrédulo, el incrédulo va a terminar influenciándolo de alguna manera. No siempre al mal, sino también a alejarte de Dios, a descuidar tu vida espiritual. Porque el incrédulo no piensa en Dios para nada, en su mente no está Dios. Cuando él habla, no va a hablar nada de Dios, jamás, ¿no? Nunca en la necesidad te va a llevar al Señor. El incrédulo lo que le interesa es la vida, las cosas, el trabajo, salir adelante, comprarse una casa, ¿no? Estar ahí, ¿no? Tal vez teniendo abundancia. El incrédulo está pensando en eso, esa es su mente, hermano. Entonces, cuando uno se une a esas personas, uno termina corrompiendo sus buenas costumbres cristianas, hermano. Por eso los jóvenes imitan los pecados, por influencia. Los jóvenes son más vulnerables. Ellos observan algo y lo imitan. Las jovencitas que usan minifaldas lo hacen porque lo ven en la televisión o porque su amiga viene al colegio. Ellas también quieren utilizar lo mismo. Los chicos, hermanos, insultan con disparates porque eso escuchan en la casa o en la calle, pero lo reproducen. Lo malo se pega, se reproduce, hermanos. Muchas veces los jóvenes buscan una pareja porque sus amigos ya están caminando en pareja. Se ven ahí afuera. Entonces uno dice, yo también me estoy quedando atrás, no puede ser. Pero es influencia, no es el tiempo, no estás en condiciones. Por eso hay mucho lastimado sentimentalmente, porque antes de tiempo se ha querido hacer parejas y se ha lastimado o ha caído en vergüenza. Eso siempre pasa, hermano. Cuando uno camina así, termina lastimado. Y después ya no puede confiar en los hombres o en las mujeres. Eso siempre pasa. Pero eso es porque uno comienza a caminar con personas que no conocen al Señor. Dice, no estuvo en camino de pecadores. Bienaventurados los que no estuvieron en camino de pecadores. Hermanos, los centros de influencia negativa están en muchos lugares. Por ejemplo, en el colegio hay lugares donde hay malas influencias. En la universidad, en el trabajo, en la calle, en muchos lugares. Inclusive en la iglesia. Usted no va a creer que en la iglesia no hay influencia negativa. No, igual hay.
Porque es un centro de personas, aglutina personas. No todos van a conducirse en la voluntad del Señor, no todos van a estar obedientes. Eso debería ser, pero no pasa. Normalmente en la iglesia hay una diversidad de personas con diferentes creencias, diferente manera de pensar, diferente forma de actuar. Hay una diversidad, hermanos. Y entonces, ¿qué pasa en la congregación? Pasa que hay mala influencia de algunas personas o de algunas situaciones, pero las malas influencias van a estar en todas partes. La Biblia dice, bienaventurado el que no sigue estas malas influencias, no camina en ese camino de pecado. Eso está diciendo. Será feliz. Si encuentro una mala influencia, ¿qué debo hacer? No me ha llamado el Señor a criticar. El Señor me ha llamado a evitar directamente la mala influencia y seguir adelante en el Señor. Porque no nos ha llamado a las personas, nos ha llamado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El celular es una fuente de mala influencia. Porque puede haber imágenes fuertes, pueden entrar a páginas terribles, puede ser una mala influencia. A pesar de que puede ser un instrumento para bien, puede también ser un instrumento para mal cuando la persona decide hacerse influenciar, porque de eso hay harto en las redes y uno puede sentir esa mala influencia. Entonces, todo depende de una decisión. Pero, ¿qué dice la Biblia? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, no siguió a los pecadores, no siguió el ejemplo de los pecadores, ¿verdad? Está diciendo eso, que no está caminando como los pecadores. Feliz, dice, porque se está manteniendo puro. En tercer lugar, dice aquí, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, escarnecedor quiere decir burlador. Es decir, que no se ha contaminado con las burlas. Noten que esto es progresivo. Primero, la persona escucha un mal consejo. Segundo, sigue el camino de los pecadores. Y tercero, termina esa persona apartándose del Señor y burlándose también de Dios, del pecado, del cielo, del infierno, de los pastores, de las iglesias, de la fe y hasta de Jesús. Pero ¿cómo podía ser? Antes estaba bien. No, es que se ha ido juntando con personas que no están bien y ahora está como ellos. Siempre esto pasa. Y uno cuando entra en esas cosas termina de ser feliz. Porque la Biblia dice que tu felicidad está en función de evitar estas cosas. Tú dejas que esto te influencie y vas a dejar de ser feliz. Y tú te vas a sentir ahí adentro. No estoy bien, no estoy como antes, no me siento bien. Realmente Dios tiene razón. Me estoy apartando y estoy dejando que me influencien las cosas. Y tu corazón es tu catalizador. Allá adentro sabes si realmente estás bien. Pero bienaventurados, dice aquellos que no se dejan influenciar con estas cosas. Dice, qué tremendo, hermanos. Ahora, sentarse en silla de burlones o de escarnecedores es sentarse en una mesa ya con irreverencia, a contar chistes colorados, planificar fiestas, organizar algunas acechanzas contra otras personas. Mire cómo uno puede declinar, decaer, hermanos, hasta lograr corromperse. Es que eso es lo que pasa. Muchos de ustedes, cuando han entrado a la universidad, han visto otra cosa, otros amigos, han visto otro panorama, parece una liberalidad, ¿no? Y uno como que comienza ahí a tener otro tipo de amigos. Yo una vez le dije a un joven, cuando entres a la universidad, de entrada, tienes que definir tus amigos. Es clave eso, porque tus amigos van a estar todo ese semestre o ese año. Si tú buscas amigos así, malos, ellos van a querer hacer la tarea en la plaza, van a querer después tomar, te van a decir, nos veremos esta noche, haremos el trabajo el domingo. Son personas que en realidad se reúnen y nadie hace la tarea, se charlan, se hablan y al final dicen, ya, yo voy a hacer la tarea uno solo. Hermano, depende mucho de con quiénes te encuentres con amigos, porque eso pasa, ¿no? Todos están nuevitos la primera vez y entonces dice el maestro, háganse grupos, vamos a hacer trabajos por grupos. Y allí, hermanos, con ese grupo vas a estar todo el tiempo, ¿verdad? Y uno a veces se mira, ¿quién puede ser? ¿Quién? El más cool, ¿verdad? No, ¿quién puede ser? Oh, el más fashion, Esos son flojos, hermano. Te van a hacer trabajar a vos nomás. Entonces uno tiene que ponerse a pensar, pero no conozco a nadie. Que Dios me libre, que Dios me guíe. ¿A quién estar, no? ¿A quién tener por amigo? Y ahí es donde tú tienes que aprender a conocer un poco a las personas. Hay personas tranquilas, cuerdas, ¿no? Estudiosas, recatadas, tranquilos. Entonces uno tiene que ser inteligente al buscar a esas personas estudiosas que te van a ayudar. Entonces todo el semestre vas a estar con ellos y siempre van a hacer cosas buenas. Hermanos queridos, uno tiene que decidir con quién estar. Cuidado con los escarnecedores. Segunda Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, miren cómo van a venir personas en estos finales días, burladores, andando según su propia concupiscencia, ¿qué más? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de un advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estas personas son, hermanos, burladores que dicen, ¿dónde? ¿Cuándo va a venir el Señor? Siempre han dicho que va a venir. Desde nuestros antepasados, yo creo que desde mis abuelos se escuchó eso de que el Señor iba a venir, pero todavía no viene. Oh, eso es una mentira. Personas que ya no creen, hermano, se han apartado, el Señor, tienen temor. El Señor viene en cualquier momento. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestra fe tiene que estar siempre dispuesta, siempre lista, como si el Señor vendría mañana, hermano, o esta noche. Tenemos que estar espiritualmente bien. Otra persona me dijo, entonces pastor, ya no hay que estudiar. Yo le dije, tú tienes que estar espiritualmente bien como si el Señor vendría esta noche. Y tienes que trabajar en la vida como si el Señor vendría
de aquí a 100 años. Debes estudiar, debes hacer tu vida, debes desarrollarte, hacer las cosas, pero espiritualmente debes estar velando, preparándote. No vaya a ser que el Señor realmente venga esta noche. Hermanos, esa es la condición. Pero un burlador comienza ya a reírse de las cosas de Dios, de la esperanza en Dios, de la santidad de Dios. Y dice, no, eso de santificarse no es para mí, estamos en un mundo moderno, yo creo que tenemos que tener una perspectiva más abierta de las cosas, ¿no? Y comienza uno a tener una liberalidad. Y eso, hermanos, también es burlarse de los principios santos del Señor. Entonces, queridos hermanos, la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esos son 3 consejos que el Señor te da para que seas feliz. Ponlos en práctica y verás que Dios tiene razón. En segundo lugar, hermanos, la felicidad comienza ¿cómo? Versículo 2, por favor. Así comienza la felicidad en una persona. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. ¿Dónde está la felicidad del hombre? Dice aquí, en que la palabra de Dios sea una delicia. O sea, sea deliciosa para nosotros. Es como algo rico. Oh, la palabra de Dios. No sé cuántos tienen hambre de la palabra de Dios, hermano. Está diciendo que la palabra de Dios, hermanos, debe ser para ti algo especial. La palabra de Dios debe ser como tu mapa, tu brújula, tu GPS. La palabra de Dios debe dirigirte. La palabra de Dios debe conducirte, debe guiarnos a la felicidad. La palabra nos lleva a la felicidad, nos guía a la felicidad. Solo hay que obedecerla y entonces encontraremos la bendición. La palabra de Dios, ¿por qué? Porque es el conocimiento de Dios, hermano. Es la revelación de Dios, es la mente de Dios. La palabra es el consejo de Dios. Si quieres buscar un buen consejo, anda a la palabra del Señor y obedécela. Amén, Señor. Si Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, y decimos amén, porque Dios lo dice así. Amén. La palabra de Dios dice, trae los diezmos y las ofrendas al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y te abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor. Y cuando dicen amén, dice el Señor, velad y orad para no entrar en tentación, dice el Señor. Miren qué lindos consejos, hermano. Joven, acuérdate de tu Creador en el día de tu juventud. Todos los días de tu juventud, acuérdate de tu Señor. Miren, consejos de Dios. El consejo de Dios es lindo, es rico, es hermoso, es especial. Pero no me gusta ese consejo. No, es que no es un consejo de hombres, no es un consejo del pastor, ni siquiera del pastor. Es un consejo de Dios, hermano, porque Él quiere bendecirte. El Señor habla de tolerancia, habla de amor los unos con los otros. El Señor habla de ser libres de prejuicios. Mire, cada palabra que se predica es un consejo para ti. ¿Y cuántos habrán dicho, amén, ese consejo lo recibo en mi corazón, lo voy a poner en práctica y veré los resultados? Pero ¿cuántos habrán dicho, no me interesa, no voy a ir por cumplir a la iglesia, voy a escuchar, tal vez voy a aprovechar en darle una siestecita en los brazos de Morfeo? No, ahí. Y uno termina, como dice, ¿no? Robándole la palabra. El diablo le roba la palabra, pero no crece, no prospera, no puede ser bendecido. ¿Cuál es el problema? La desobediencia a la palabra. Al Señor hay que obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres conocer, hermanos, este conocimiento? Entonces, ¿cómo dice la Biblia? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Para que esa palabra, ese conocimiento revelado llegue a tu vida, hermano, hay que meditarlo. ¿Cuánto? Día y noche. Oh, ¿cuántos hacen esto? Quiero el consejo de Dios. No, medita en la palabra día y noche. ¿Sí? Haz la prueba, obedécele al Señor, ¿no? En algún momento del día lee la palabra. ¿Cuánto tiempo has dejado de leer la palabra? No uno dice, pero pastor, yo voy al culto. No, estás escuchando la palabra. Tú tienes que leer la palabra en tu casa. Tiempo ya que no agarro mi Biblia, ni sé dónde está. Ese es el problema. Dice Dios, hermano, medítala día y noche. ¿A quién también le dijo que medite día y noche en la palabra? A Josué. Medita en la palabra día y noche y prosperarás, te irá bien, le dijo. Esfuérzate, sé valiente, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, no te desvíes. Guarda la palabra, llegarás a buen puerto, estarás bien. Eso lo recibió al principio de su ministerio. Hermanos, había pasado muchos años. Josué ya tenía 110 años, ya estaba anciano, ya había conquistado la tierra en 7 años y los demás había vivido feliz. Había estado ya al frente del pueblo de Israel, y cuando él se iba a retirar, porque ya era anciano, él dijo, señores, yo me voy, pero les voy a decir algo. Eso dice en Josué 24. Señores, yo no sé ustedes a quién servirán ahora que me voy, pero les digo que yo y mi casa seguiremos sirviendo al Señor. Fiel, hermano, a la palabra, cuando empezó su ministerio jovencito y cuando terminó a los 110 años, diciendo, Dios tiene razón, la palabra tiene razón, me ha prosperado, me ha bendecido, me ha ayudado. Y cuando mira hacia atrás, oh, Dios ha sido fiel. ¿Cuándo vas a escuchar la palabra del Señor? ¿En serio? A veces no se quiere escuchar la palabra porque es muy exigente. No, esa palabra no. No, esa parte no me gusta, todo esto me gusta, este 90%, esta parte no me gusta. ¿Quién te ha dicho que hay una parte que no te debe gustar? Todo, hermano, debe gustarte, porque es Dios quien lo ha dicho.
Si fuera el pastor quien lo ha dicho, tú dirías, no, el pastor dice, no lo voy a hacer caso, está bien, ¿no? O la denominación dice, es una regla de la denominación, es no le voy a hacer caso, amén. Pero si Dios dice, hermano, atento, Dios sabe lo que dice. Nadie dijo amén. Dios cuando habla con fundamento, habla con todo el respaldo, hermano, de su poder, de su autoridad. Y cuando Dios dice algo, sabe que es correcto. Entonces Dios dice, mi garantía está allí. Por eso yo le creo al Señor, hermano, a ciegas. Le creo y predico eso. Y algunos me dicen que exigente, que molestoso, que reincidente este pastor. Oh, no lo quiero. Eso no importa, hermano. Lo importante es que la palabra se siga predicando, porque Dios va a seguir levantando a su pueblo. Porque ciertamente hay personas que van a decir, dura es esta palabra, ¿quién podrá escucharla? Y el Señor va a decir, ¿os ofende esta palabra? ¿Os ofende esta palabra? ¿Qué si ustedes vieran al Hijo del Hombre subir y bajar del cielo? Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A dónde iremos? Hermanos, la palabra de Dios es lo mejor que nos ha pasado. Léala para ser sabio, créala para ser salvo, practíquela para ser santo. La palabra es la palabra. Y no podemos cambiarla. ¿Cuánto dicen amén? Es importante. Ahora la palabra, hermanos, ¿qué tiene? La palabra tiene normas de vida. La palabra tiene respuestas. La palabra tiene aliento, tiene esperanza, tiene ánimo. Tiene de todo, hermano. Le digo, llevo 23, 24 años predicando la palabra de Dios. Le digo. Y nunca, hermanos, me ha fallado. Donde he ido, Dios ha hecho algo. Porque he visto que la palabra de Dios ha sido. No he sido yo, pero sí que he sido duro, porque se debe predicar, hermano. Una vez alguien me dijo, pastor, ¿usted por qué predica tan duro? Pero hermana, estamos en un tiempo donde hay gente, no solo piensen usted, hay gente que necesita algo para moverse, porque si no se les predica así, oh hermano, no se mueve. Ya no estamos en ese tiempo tradicional, hermano, donde todos recibimos algo sencillo, especial. Los de la vieja generación que ya están de bajada, claro, lo sienten fuerte, pero las nuevas generaciones, los jóvenes, las personas que tienen esa amplitud, no, hermano, ellos están buscando otra cosa y se necesita hablarles para hacerles reaccionar, hermano. Así Dios guía, Dios dice, ¿no? Una vez yo le dije a alguien, oh, hermano, yo no sé qué pasa, pero de ahí para aquí, yo no sé, Dios nos guía. De allí para allá, usted ya me conoce a mí. Muchas veces soy un miedoso, una persona que no puedo a veces articular bien, estoy así viendo qué hago. Pero yo creo que Dios, cuando estoy aquí adelante, me guía para hablarle de Dios, para darle palabra viva, palabra que pueda tocar su corazón, aun cuando tenga que quebrar ese corazón de piedra que muchas veces en este tiempo se está dando por la maldad del mundo. Se está incrementando el pecado, el corazón se está volviendo duro, hermano. La gente ya no es fácil de hablar, la gente tiene ya una coraza dura, hermano. Ya el evangelio debe predicarse de una manera que pueda quebrar esos corazones de mucha gente, porque al final Dios se encarga de hacerlo. La Biblia dice que bienaventurados, hermanos, los que tengan una delicia en la palabra de Dios, la mediten de día y de noche. Usted cuando medite la palabra de Dios, un día va a decir, amén, pastor, tienes razón, eso dice la palabra y eso hay que hacer. No nos gusta, pero eso hay que hacer, es que así dice el Señor, ¿no? Un día van a decir como los de Samaria dijeron, ahora ya no creemos solo por tu palabra, le dijeron a la mujer, ahora creemos por lo que Jesús lo dice. Mire qué tremenda revelación. Ya no es ahora solo la palabra del pastor, ahora lo estoy entendiendo, es el Señor quien está hablando a mi vida. Y ese día, hermano, va a ser un avivamiento para usted. Porque así como el pueblo de Samaria empezó a avivarse, en todo el pueblo empezó a escuchar a Jesucristo y empezaron, hermano, a tener la experiencia, el nuevo nacimiento. Allí, hermano, después se fundará una iglesia, en Samaria. Porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, hay un avivamiento en Samaria. Y creo en mi corazón que ha tenido su semilla cuando Jesús habló con esa mujer samaritana. Es tremendo, hermano, pero lo creo en mi corazón. Entonces, ¿cómo es esto? Versículo 3, por favor. ¿Cómo es que se medita en la palabra de día y de noche? ¿Qué va a pasar si lo hacemos? Versículo 3. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué va a pasar? Prosperará, dice. Amén, qué tremendo, hermanos. Ahora, la Biblia, hermanos, está diciendo que la lectura del estudio de la palabra se asemeja al crecimiento de un árbol. Eso está diciendo. Un árbol se nutre de las vitaminas de la tierra y del agua. Entonces la rica savia nutre las ramas, nutre las hojas, y cuando ese árbol está bien nutrido aparece el fruto, ¿verdad? Ahí está, y parece fruto abundante. Mucho depende de dónde está enraizado. Una vez estuve yendo al campo por ahí a visitar a los hermanos, y uno tenía su huerta, su granja, y tenía árboles, una cantidad de árboles tremenda, y él los regaba, ¿no?, con un sistema de riego y unas chirimoyas grandes, ¿no? Una vez me dijo él, nosotros hemos ganado el concurso del Cono Sur a la chirimoya más grande, te va a creer, de este tamaño. ¡Wow! ¿Verdad? Y ahí estaban sus chirimoyas en sus árboles de todo, hermano.
Y hemos ido adentrándonos ahí adentro y de repente empiezan a entrar y ahí veo unos árboles, hermanos, bien secos, unos frutos así, parecían quizás, no sé. Y le digo, ¿y qué le pasó a estos árboles? Y el hermano me dice, uy, es que pastor, el problema es que nuestro sistema de riego incorporado nos ha, no nos ha alcanzado, solamente es hasta esta parte. Ya esta otra, entonces ya no tiene riego, por eso están así. Yo dije, entonces, ¿de dónde se nutre el árbol? Todo árbol se nutre de sus raíces y de ahí absorbe el agua. Por eso dice, cuando el árbol está plantado junto a las corrientes de las aguas, a ver, vea el versículo 3 otra vez. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo es un árbol, hermanos, plantado junto a las corrientes de las aguas? Es porque absorbe sus nutrientes, tiene líquido, su rica savia puede nutrir, hermano. Y en su tiempo usted va a ver buenos frutos. Así Dios compara nuestra vida espiritual. Y está diciendo, hermanos, que meditar en la palabra es semejante a estar plantado junto a las corrientes de las aguas. Te estás nutriendo de sus verdades. Eso está diciendo. Está saciando, supliendo todo eso. Y comienza, hermano, a dar fruto. ¿De dónde viene el fruto? ¿Se ha dado cuenta? ¿De dónde viene el fruto? De fundamentarse en la palabra, de leerla día y de noche, estar siempre sobre ella. Viene el fruto. El fruto va a ser un resultado, hermanos, de ese trabajo. Por eso cuando un creyente no da fruto, el problema es que no está leyendo la palabra. Está leyendo todo menos la palabra y está dejando el fruto. El fruto va a ser como ese árbol que fui a visitar, ¿no? Bien chorreado, bien feo, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Pero ¿por qué no le riega? No es que es dinerito hacer un sistema de riego, es decir, qué tremendo, hermano. Yo entendí esta palabra con ese ejemplo. Después de leer la Biblia, después de amar la Biblia, hermanos, de meditarla, usted va a empezar a sentirla exquisita, dice. Va a sentirla como un manjar, como algo rico. No sé si ha comido alguna vez algo rico, algo que le ha gustado, algo que realmente ha sentido que, vale la pena pagar por esta delicia, ¿verdad? Para algunos, ¿qué puedo decirte? Para otros, ¿qué puedo decirle? ¿La palabra es tediosa? La palabra es, palabra. No, en esta parte me voy a salir. Pena por ti, porque es lo más importante. La palabra debe sembrarse. ¿Por qué me siento así, pastor? ¿Por qué, no sé, siento tedio a la palabra? No sé, me siento mal. No, es que tú no estás leyendo la palabra. Ese es tu problema. No la quieres escuchar. Y por eso cuando en las casas alguien espiritual empieza a hablar de la palabra, ya no hables de la palabra, ya hemos ido a la iglesia. ¿Para qué sigues hablando? No quieren escuchar, hermano, ¿verdad? Alguien se pone en la radio, la palabra de Dios. Quita eso. ¿Cuál es el problema, hermano? Esa persona no tiene al Señor, no tiene la palabra del Señor. Posiblemente es una persona que simplemente le gusta, pero no tiene compromiso. Y tenga cuidado, en el día del rapto se van a ir los que están comprometidos con el Señor, hermano. Esa palabra del Señor debe ser exquisita, un manjar rico, hermanos. ¿Cuáles son las bondades de que, hermanos, se vive así la palabra, tan rica, tan especial? Uno se deleita, dice, qué lindo, voy a subrayarlo, voy a anotarlo en mi cuadernito. O sea, alguien, hermano, se deleita, dice, qué hermoso. Y usted dirá, pero yo ya conozco. No, hermano, aunque conozca, el deseo de la palabra nunca se pierde, jamás. Le digo yo que no sé cuántas veces he leído este salmo. Le digo, no sé cuántas veces he leído este salmo 1, creo que de memoria lo sé. Pero cuando lo leo otra vez, uy, Señor, esta palabra tan hermosa, ¿no? Y Dios me dice, predícales esto. Uy, Señor, empecé, hermano, así a escribir. Escucha, las ideas venían, wow, y venían. Hermano, yo recibo así la palabra. No es nomás saber qué predico. Tengo que recibir un rema. Algo que me abra el entendimiento, que me haga disfrutar, y necesito que eso pase para que yo tenga pasión y vida en la palabra que voy a predicar. Entonces tengo que decirle, hermanos, que la palabra no pasa de moda. La palabra no es la letra muerta. La palabra no es solamente un cuento. La palabra tiene vida, hermano. Pero eso depende, como le dije al principio, de la decisión de abrir el corazón, de recibirla, de escucharla, de entenderla. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Cuál es el resultado? Mire, dice, da fruto en su tiempo, número 1. Su hoja no cae, número 2. Y 3, lo que hace prosperará, dice. Estas son las bondades que ofrece la lectura de la palabra del Señor. ¿Qué significa dar fruto en su tiempo? Hermano, significa y quiere decir que Dios te va a dar todo lo que desea tu corazón en su tiempo. Esto me dice que también hay un tiempo para todo, hermanos. No antes para que no te avergüences, y no es después para que no lo disfrutes. Todo tiene su tiempo, su lugar. Y cuando las cosas se dan en su tiempo, es el tiempo exacto, es el tiempo perfecto, es el tiempo necesario. Yo creo que eso es lo que necesitan las personas. ¿Cuál es el tiempo para que yo me case? Hay un tiempo para que te cases. Cuidado te pases o cuidado te anticipes. Hay un tiempo. Pero por falta de la palabra del Señor, no, es que no es importante, y muchas veces te afecta porque no entras en el tiempo. Así me está diciendo esto. Compréndalo. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, dice, hermano.
Todo, hermano, todo va a venir en su momento. Trabajar también, estudiar también. Algunos jóvenes a veces tardan en salir de la universidad. Y uno dice, ¿cuál es el problema? No, has descuidado la palabra. Pero ¿cómo va a tener relación la palabra con mis estudios? Tú no sabes. Si no tienes la palabra, no tienes la incentivo de Dios, la ayuda, es la motivación, la inspiración de Dios, la dirección, la ayuda, la gracia de Dios. Eso pasa. No es nomás asociar la Biblia y el estudio. ¿Qué tiene que ver? No, tiene que ver porque Dios es el que da la capacidad, la fuente, la inteligencia. Y eso viene de la palabra. La palabra está asociada a todo, está diciendo. Y todo va a llegar en su tiempo, hermanos. ¿Verdad? Hasta los hijos llegan en su tiempo, ¿no? A veces no se pasa, o uno no tiene, ¿no? Hay gente que se ha arrepentido. Una vez me dijo alguien, yo me arrepiento, debería haber tenido más hijos, ¿no? ¿Pero por qué no ha tenido? Porque yo he pensado que la vida es dura, es terrible y solo he tenido uno. Ahora que ya somos viejos, mi hijo ya se va a ir, me va a quedar solo. Debería haber tenido dos para que los dos se ayuden. O sea, me dijo varias cosas. Pero él dijo, es que la vida es dura, es difícil. Y ella me dijo, esa pareja, pero nosotros ahora estamos bien económicamente. Podíamos sostener fácilmente, pero nuestra incredulidad de ese tiempo. Yo entendí, es que están lejos de la palabra. La palabra. Hay que leerla, hay que buscarla. ¿Qué tiene que ver con los hijos la palabra? No, es que tiene que ver porque Dios te va a dirigir, te va a guiar, te va a mostrar, te va a hacer sentir, hasta en todo, hermano. El disciplinar a los hijos, el caminar, el tomar decisiones, todo tiene que ver con la palabra. Yo he llegado a esa conclusión, hermanos. Tener ministerio, lo mismo. Dios nos dice qué hacer, cómo hacer, dónde. Uno se preocupa, ¿qué voy a hacer si me meto al ministerio? ¿De qué voy a vivir? No sabes tú que Dios ya tiene preparado algo. Él lo tiene y puede ser grandemente bendecido. Pero no, es que, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Estás sufriendo. Yo hubiera sufrido mucho, hermano. Yo ahora digo, pucha, ¿qué sería ahorita? Seguiría siendo el líder de mi congregación, seguiría cantando alabanzas, tal vez ya me jubilaría, pero ¿qué sería de mi vida? Dije, bendito el día que he tomado esa decisión de ir a predicar al campo, a llevar la palabra allá, a romper ese paradigma. Desde allí empezó todo. Gloria a Dios porque Dios fue fiel. Hermanos queridos, todo tiene su tiempo. ¿Qué dice la Biblia en Eclesiastés 3? Léalo, allí dice la Biblia, Eclesiastés 3:1. Así lo dice. Dice, ¿no? Dará su fruto en su tiempo. Su hoja no cae, dice. Miren Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por favor, el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcancen, dice, el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aunque no lo entiendas, dice, Dios va a ser fiel en su tiempo. Aunque no lo compres, tal vez estamos siendo así. Pero no importa, estás en la palabra. Dios en su tiempo te va a honrar. No lo entiendo, está pasando. Es que estás en la palabra. Josué, léela día y noche, te irá bien, prosperarás. ¿Qué tiene que ver la prosperidad económica con la palabra? Todo. Algunos no relacionan, ¿no? Creen que la vida es así nomás. Pero hermano, hay que estar con la palabra. ¿Qué dice? Salmo 1, dice el versículo 3, hermanos, dará fruto en su tiempo, su hoja no cae. Significa que cuando dice su hoja no cae, hermanos, quiere decir que todo lo que estás haciendo va a ser sostenible. Eso está diciendo. Haces algo, va a ser sostenible, va a tener resultados. Emprendes algo, te va a ir bien. Es la palabra, te va a ir bien. Emprendes una cosa, va a ir bien. Uno dice, voy a emprender algo y está yendo, pero está queriendo ir mal. No, es que te estás olvidando de leer la palabra. ¿Qué tiene que ver leer la palabra con mi negocio? Todo. ¿Cuántos se han descuidado de leer la palabra? ¿Verdad? Dios dice así, léela día y noche. Y dice, y su hoja no cae, versículo 3, y todo lo que hace prosperará, dice. Oh, hermano, esta palabra prosperar es en el hebreo chalak y significa empujar hacia adelante. Quiere decir que Dios lo que hace es cuando lees la palabra te empuja, te ayuda, te capacita, te fortalece, te ayuda, te da dirección. Gracias, no sé qué pasa, pero finalmente estás bien. Pero Él hace eso cuando obedeces la palabra. No obedeces la palabra, ¿cómo va a empujarte el Señor a la bendición? Más bien te vas a resistir. Y por eso muchas veces una persona sufre, tiene miseria, pobreza, enfermedad, dolor. A veces es difícil eso, hermano. Lo último, 4, 5 y 6 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Cómo es eso, hermano? Los malos son, que el tamo es una plantita que se mueve por el viento, así. Así es el tamo. Dice la Biblia, así va a ser el malo. Nunca va a echar raíces, nunca va a estar bien. Siempre se va a mover de un negocio a otro, de una universidad a otra, de un colegio a otro, de una iglesia a otra, de una casa a otra. Nunca va a ser prosperado. Wow. Sí, es que ¿cuál es el problema? La palabra es el problema. Es que lees la palabra. Sí, pero ¿cómo y por qué? No, tú obedece, léela, listo. Y después ve que Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad? No como el tamo, dice, que la arrebata el viento. Y el 5 y el 6 al final dice, porque no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tremenda esta palabra, hermano. Los malos siempre van a ser inconstantes, está diciendo, ¿no? Los malos siempre van a tener malas decisiones. Los malos siempre van a tomar decisiones con doble ánimo, doble palabra, doble personalidad. No se afirman, están así, a la mitad. ¿Será que van a prosperar? No. ¿Será que van a salir adelante? No. Siempre van a estar así. Va a pasar un año y siguen. Va a pasar 2 años y siguen así. 3 años. ¿No te das cuenta? Sigues así. 4 años y sigues así. 5 años. Y pero ¿qué pasa? No sé qué me pasa. ¿Por qué? Estás leyendo la palabra, estás obedeciendo la palabra y está a la mitad, dice. No, así será con el destino de los malos, dice. ¿Verdad? Y dice que estos no se levantarán, hablando de no prosperarán, no se destacarán, no se, mostrarán en la congregación de los justos. Porque Dios siempre hace diferencia entre justos e injustos.
Y el 6 dice, Jehová conoce el camino de los justos. Es que Dios conoce el camino de los hombres. Él sabe qué hacen en casa, sabe su corazón, sabe cuánto compromiso. A veces sabe que hay gente que sí quiere, pero no puede y necesita realmente romper esas estructuras fuertes para poder vencer. Dios lo sabe, Dios conoce nuestro corazón, conoce el camino, hermano, de los justos, pero la senda de los malos 100% perecerá. Hermano, esa es la palabra de Dios para que seamos bendecidos, prosperados y en victoria. Todo comienza con la palabra del Señor. Hermano, vamos a orar, por favor, póngase de pie, hermanitos.